Hola chicos, hoy vamos a trabajar con la sesión 5 de razones trigonométricas 2. Recuerden que es la secuencia 16 que ha dado un poquito de dolores de cabeza a estas razones trigonométricas. La sesión 5 es la última de esta secuencia, así que hay que poner mucha atención porque muchos se equivocaron a la hora de responder el libro y por eso es que se está haciendo este video. Espero que todos pongan mucha atención para que comprendan mejor el tema. Empezamos. Dice, para terminar, los valores de las razones. Se trabajen en pareja para construir una tabla de valores de las razones seno, coseno y tangente de algunos ángulos. Para ello, calculen el valor del lado y del ángulo que faltan en cada triángulo y completen la tabla de la siguiente página. Fíjense bien que dice calculen el valor. En ningún momento dice midan el lado que falta. No vamos a medir, vamos a calcular con los datos que tenemos. Vamos a calcular qué ángulos faltan y vamos a calcular la medida de este lado con los datos que poseemos. No vamos a medir con nuestra regla. Eso que quede bien claro, por favor, porque es ahí donde luego viene el error. Fíjense bien, por ejemplo, tenemos este triángulo que tiene un ángulo agudo de 20 grados. Sabemos que en los triángulos rectángulos se llaman así porque tienen un ángulo recto. Precisamente, en este caso, por ejemplo, este es el ángulo recto y sabemos que mide 90 grados. Si tenemos 90 y acá tenemos 20 grados, ¿cuánto nos faltará en este ángulo para que la suma de los tres sea 180 grados? Recuerden que la suma de los tres ángulos internos de un triángulo siempre van a sumar, 180 grados. Entonces, ¿cuánto me faltaría aquí? Pues me faltaría un ángulo de 70 grados. Y observen que no utilizamos para nada el transportador, Simplemente es con los datos que ya tenemos. Acá tenemos un ángulo de 10 grados. Tenemos nuestro ángulo recto, que ya sabemos que mide 90 grados. Por lo tanto, ¿cuánto medirá este ángulo que nos falta? Nos faltaría un ángulo de, lo voy a poner acá afuera porque no me cabe, de 80 grados. Fíjense cómo ya vamos sacando, primero que nada, los ángulos sin necesidad de usar transportador, simplemente con los datos que tenemos. Aquí tenemos un ángulo de 45 grados. Aquí está nuestro ángulo recto que tiene 90 grados. Para que sumen 180 grados entre los tres, pues me falta otro ángulo de 45 grados. Aquí tenemos un ángulo de 50 grados. Tenemos nuestro ángulo recto, que es de 90. ¿Cuánto nos falta aquí para que sumen 180? Pues nos faltarían 40 grados. Y por último, aquí tenemos uno que tiene 30 grados. Tiene aquí su ángulo recto, que es de 90 grados. ¿Cuánto deberá tener en este ángulo? Para que sumen 180, pues debe de ser un ángulo de 60 grados. Hasta ahí
tenemos la medida de los ángulos, ¿sí? De los ángulos. No usamos transportador, simplemente con los datos que tenemos pudimos encontrar la medida de todos los ángulos. Pero no nada más nos piden los ángulos, también nos pide que calculemos el valor del lado que falta. Fíjense, en este falta el cateto adyacente. En este también falta el cateto adyacente. En este sería el cateto opuesto. En este, tomando el ángulo que ellos nos dan, faltaría la hipotenusa. Y en este otro, faltaría también la hipotenusa. Ahora, para nosotros poder calcular estas medidas que nos faltan, nos dan una tablita en la siguiente página. Nos dan una tabla que nosotros pongamos, que nosotros calculemos el valor de los ángulos. Aquí tenemos la tablita. Que calculemos el valor de el seno, coseno y tangente de un ángulo de 10 grados. Que calculemos seno, coseno y tangente de 20 grados. Igual seno, coseno y tangente de 30 grados, de 45 grados y de 50 grados. No nos están pidiendo que midamos con la regla y que ya que tenemos los datos encontremos los valores de seno y de coseno. No, ustedes vieron la clase televisada y en la clase televisada nos dice que con cualquier triángulo que hagamos, de la medida que sea, nosotros podemos encontrar los valores de seno, coseno y tangente de algún ángulo determinado. No importa el tamaño del ángulo, porque son valores que se van a repetir. Fíjense bien, para esto yo tracé este triángulo, quito la calculadora para que se vea mejor. Quiero que observen esto. Fíjense bien que son varios triángulos en un solo triángulo. Vienen siendo triángulos semejantes porque están en un solo triángulo. Pero lo que a mí me interesa que observen es lo siguiente. Podíamos haber hecho un triángulo para calcular el de 10 grados, el ángulo de 10 grados. Otro triángulo rectángulo, por supuesto, otro triángulo para calcular el de 20 grados. Otro triángulo para calcular el ángulo seno, coseno, tangente de un ángulo de 30 grados. Hacer otro triángulo de diferente tamaño, que solo una persona hizo eso, hizo los triángulos, nada más que no supo seguir el procedimiento. Hacer cada triángulo para calcular seno, coseno, tangente de un ángulo de 10 grados, seno, coseno, tangente de un ángulo de 20 grados, etc. Podían haber hecho eso, un triángulo para cada uno. Pero si se dan cuenta, lo que yo hice aquí es poner todos los triángulos en uno solo. Hice un solo triángulo y fui poniendo 10 grados y formé un triángulo con un ángulo de 10 grados. Luego medí 20 grados y formé aquí mismo otro triángulo, pero fíjense dónde abarca, de aquí a acá. Otro triángulo con un ángulo de 20 grados. Aquí mismo hice otro triángulo. Fíjense cuál es.
otro triángulo con un ángulo, fíjense de dónde abarca el ángulo, desde acá hasta acá, con un ángulo de 30 grados. Otro triángulo, aquí está, otro triángulo con un ángulo, fíjense desde dónde viene, desde acá hasta acá, de 45 grados. Y otro triángulo, que es este, el más grande, con un ángulo que abarca desde acá hasta acá, un ángulo de 50 grados. Y ya lo único que hice fue medir de cuánto me quedó cada triángulo, su cateto adyacente, su cateto opuesto y sus hipotenusas de cada triángulo. Por ejemplo, el triángulo que tiene un ángulo de 10 grados, su cateto opuesto, que es este, mide 2.8 centímetros. Su cateto adyacente mide 16 centímetros y su hipotenusa mide 16.2 centímetros. Y así a cada triángulo le fui poniendo las medidas que se fueron obteniendo. Este que es de 20 grados su ángulo, su cateto opuesto, por eso lo puse con colores para que los distingan, su cateto opuesto mide 5.8 centímetros. Su cateto adyacente sigue siendo este, porque acuérdense que es un triángulo rectángulo. Mide 16 centímetros y su hipotenusa, que es esta, mide 17 centímetros. Y así podemos ir viendo el triángulo que tiene un ángulo de 30 grados, su cateto opuesto, guíense por el color, su cateto opuesto, que es este, mide 9 centímetros. El cateto adyacente en todos va a medir 16 centímetros y en este de 30 grados su hipotenusa mide 18.2 centímetros. Una vez que nosotros tenemos todos estos datos, todas estas medidas, nosotros procedemos a encontrar el seno, coseno, tangente de cada ángulo. Y quiero que observen, por ejemplo, tenemos seno de 10 grados. Ya sabemos que seno es cateto opuesto sobre hipotenusa. Ahora, en el de 10 grados, observamos, este es el de 10 grados, el triángulo de 10 grados, ¿cuánto tiene de cateto opuesto? 2.8, entonces ponemos 2.8 sobre, vemos cuánto tiene de hipotenusa, tiene 16.2 sobre 16.2 y esto es igual a 0.17. Si lo hacemos con la calculadora, nos da a 0.17. Quiero que observen esto, ¿eh? Vamos a calcular el coseno de un triángulo que tiene un ángulo de 10 grados. ¿Coseno qué es? Coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa. Entonces ponemos aquí cateto adyacente sobre hipotenusa. Esto es igual, estamos con el de 10 grados. ¿Cuánto mide su cateto adyacente, que es este? 16 centímetros. Le ponemos aquí 16 sobre,
¿Cuánto mide de hipotenusa? De hipotenusa ya sabíamos que tenía 16.2. Lo ponemos aquí. 16.2. Hacemos operaciones y esto nos va a dar a 0.98. Fíjense bien, por lo general cuando hablamos de razones trigonométricas ponemos 4 números después del punto decimal. Pero como estamos trabajando con juegos geométricos que sabemos que no están con las medidas exactas, y que puede variar por algunas décimas y milésimas, entonces nada más estamos poniendo 2 números después del punto. Bueno, ahora vamos con tangente del triángulo que tiene un ángulo de 10 grados. Tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Yo ya sé cuánto mide mi cateto opuesto, porque aquí lo tengo. Mide 2.8, entonces le pongo 2.8 y también ya sé cuánto mide mi cateto adyacente, porque aquí lo tengo, sobre 16. Y esto es igual a 0.17. Déjeme comprobarlo con la calculadora. 2.8 entre 16 es igual a 0.17. Lo anotamos. Igual con el de 20 grados lo vamos a hacer exactamente igual. Vamos a medir, primero que nada, seno, que nos dice que es cateto opuesto sobre hipotenusa, ya lo sabemos. Buscamos su cateto opuesto del de 20 grados ahora, que es este triángulo. Obsérvenlo. Y de cateto opuesto, que es este, tenemos 5.8. Recuerden por qué es cateto opuesto. Cateto opuesto porque está enfrente del ángulo, ¿sí? Del lado opuesto a donde está el ángulo. Entonces, 5.8 sobre hipotenusa. ¿Cuánto tenemos de hipotenusa? 17 centímetros sobre 17. Y esto es igual a 0.34. Disculpen, pero tengo el ventilador porque hace mucho calor. Coseno cateto adyacente sobre hipotenusa. 20 grados. Este es el de 20 grados, recuérdenlo. Su cateto adyacente siempre va a ser este mismo, es 16 sobre la hipotenusa que es 17. Entonces ponemos 16 sobre hipotenusa que es 17 y esto nos va a dar a 0.94. Y así voy a ir llenando todas las razones trigonométricas que me piden de los distintos triángulos. Recuerden, puede ser un triángulo de cualquier medida. Lo pueden hacer uno por uno. O sea, un triángulo que tenga 10 centímetros. Por ejemplo, ustedes pueden hacer 10 centímetros, no, perdón. Pueden hacer uno que tenga un ángulo de 10, otro que tenga un ángulo de 20 y medir sus lados y obtener que de todas maneras van a seguir obteniendo los mismos valores. Yo, para no hacer tanto triangulito, lo que hice fue esto. Por eso se los muestro así, porque ustedes también lo pueden hacer de esta manera. Vamos a llenar nuestro cuadro y regresamos. Fíjense bien, ya tenemos aquí nuestro cuadro lleno.
con todos los valores. Seno de 10, coseno de 10, de un ángulo de 10 grados, tangente de un ángulo de 10 grados, seno de un ángulo de 20 grados, coseno de un ángulo de 20 grados, tangente de un ángulo de 20 grados. Quiero que comprendan que estos valores no cambian, sea del tamaño que sea nuestro triángulo que hagamos. Si nosotros buscamos los valores de los ángulos, vamos a obtener los mismos valores o muy aproximados por los juegos geométricos que utilicemos. Entonces, estos valores ya los tenemos y nos van a servir para encontrar los valores de los primeros triángulos, los lados que nos dijo que teníamos que calcular, ¿sí? Con estos valores nos vamos a auxiliar para poder calcular la medida de estos triángulos que fueron los primeros que vimos en la sesión. Por ejemplo, el de 10 grados. Ya tenemos cateto adyacente y tenemos hipotenusa, pero nos falta el cateto opuesto. Vamos a pensar, siempre vamos a reflexionar. ¿Qué razón trigonométrica es la que relaciona al cateto opuesto, ya sea con el cateto adyacente, porque tenemos ese dato, o con la hipotenusa, porque tenemos ese dato, ¿sí? Para encontrar este. Entonces, las razones que podemos utilizar serían la que relaciona el cateto opuesto con el cateto adyacente es tangente, porque acuérdense que tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Voy a poner las funciones trigonométricas aquí para que las recuerden. Seno es cateto opuesto sobre hipotenusa. Coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa. Y tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Vamos a tenerlo siempre presente eso. Entonces, ¿cuál función necesitaría yo o cuál razón trigonométrica necesitaría yo para calcular este? Pues puedo usar tangente, pero también puedo usar seno, ¿sí? ¿Por qué? Porque tengo cualquiera de estos dos datos. Por ejemplo, si usara yo la función seno, tendría yo que escribir, lo voy a poner acá, seno de 10 grados, recuerden que estamos viendo un ángulo de 10 grados, es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. Vuelvo a repetir acá abajo, seno de 10 grados es igual, ¿cuánto tenemos de cateto opuesto? X porque no sabemos cuánto tenemos, pero sí sabemos cuánto tenemos de hipotenusa, que es 10.16 centímetros. Bueno, para que nosotros podamos resolver esta proporción, despejar a X, debemos de saber cuánto es el valor de seno de 10 grados, de un ángulo de 10 grados. Pero para eso nosotros ya hicimos nuestra tablita y aquí la tenemos para auxiliarnos. Entonces nos dice que seno de un ángulo de 10 grados tiene el valor de 0.17. Entonces, ¿qué voy a poner? Voy a omitir ahorita
la palabra seno, voy a poner 0.17 es igual a x sobre 10.16. Si yo quiero despejar a x, lo que tengo que hacer es quitarle lo que tiene de más. ¿Qué es lo que tiene de más? Tiene de más a 10.16. Este 10.16 se encuentra dividiendo. ¿Cómo lo voy a pasar del otro lado? Multiplicando. Entonces me quedaría 0.17 que multiplica a 10.16 igual a x. Recordemos que x es el cateto opuesto. Como no lo conocemos, le pusimos x. Hacemos la multiplicación, buscamos nuestra calculadora, hacemos la multiplicación y decimos 0.17 por 10.16 igual y me da a 1.72. ¿Qué quiere decir? Que este cateto mide 1.72 centímetros. Pongo aquí, x es igual a 1.72. O podemos decir cateto opuesto es igual a 1.72 centímetros. Este es el procedimiento que hay que usar para encontrar estos valores. No medir con nuestra regla, sino usar un procedimiento donde apliquemos las razones trigonométricas. Voy a hacer un ejemplo más con los triángulos que aquí aparecen para que ustedes resuelvan los que faltan. Por ejemplo, vamos a hacer este que tiene un ángulo de 50 grados. O lo podemos hacer con el ángulo que ya encontramos, Pero ¿cuál nos falta? Este. Vamos a tomar en cuenta el ángulo de 50 grados. Este sería su cateto opuesto. Este sería su cateto adyacente. Y esta sería la hipotenusa. Ahora, tengo que pensar, voy a encontrar hipotenusa. Bueno, ¿cuáles son las razones trigonométricas que relaciona a cualquiera de los dos catetos con la hipotenusa? Entonces, vemos siempre a la mano tener nuestras funciones y vemos que la hipotenusa se relaciona con el cateto opuesto en la función o la razón trigonométrica seno. O que el cateto adyacente se relaciona con la hipotenusa en la razón trigonométrica coseno. Podemos utilizar cualquiera de las dos. Ya en esta usamos seno. Ahora vamos a utilizar mejor coseno para encontrar la medida de la hipotenusa. Para esto ya tenemos, recuerden, nuestra tablita hecha, que es con la que nos vamos a auxiliar. Entonces, ponemos coseno. ¿En qué ángulo nos estamos basando? En el ángulo de 50 grados. Ponemos coseno de 50 grados es igual. ¿Qué nos dice coseno? Cateto adyacente sobre hipotenusa. Es igual a cateto adyacente sobre hipotenusa. Por lo tanto, coseno de 50 grados es igual. ¿Cuánto tenemos de cateto adyacente?
6.38. Entonces vamos a poner 6.38 sobre, ¿cuánto tenemos de hipotenusa? No lo sabemos. Le ponemos X. ¿Sí? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a buscar en nuestra tablita que ya hicimos cuál es el valor de coseno de 50 grados. Buscamos aquí 50 grados y buscamos coseno. Y nos dice que el valor de coseno de 50 grados es de 0.64. Entonces anotamos aquí coseno de 50 grados es ay, perdón. Lo voy a tachar porque no tengo cómo borrar. Coseno de 0.64 es igual a 6.38 sobre X. ¿Qué nos falta ahora? Despejar X. ¿Cómo nos quedaría despejado X? Pues X está dividiendo, va a pasar multiplicando y el 0.64 va a pasar dividiendo. Por lo tanto, nos quedaría así. X es igual a 6.38 sobre 0.64. Hacemos operaciones y dividimos 6.38 entre 0.64. Y esto es igual a 9.96. X es igual a 9.96. ¿Qué quiere decir? Que cateto opuesto, hipotenusa es igual a 9.96 centímetros. Y se lo colocamos aquí. 9.96 centímetros. Y así es como calculamos, por eso dice calculen, así es como calculamos el valor o la medida de los lados que faltan. Espero que ustedes encuentren. Ya hicimos 2, solamente les van a quedar 3 que lo van a presentar en sus actividades. Espero que todos lo presenten, que hayan comprendido el procedimiento y que todos lo presenten. Recuerden que se tienen que ayudar de la tablita que hicimos al principio. Por último, pasamos a la actividad 2 y a la actividad 3. Fíjense bien, la actividad 2 nos dice, del siguiente triángulo rectángulo solo se conoce la medida del cateto adyacente al ángulo de 70 grados. Planeen la manera de calcular la medida del otro cateto y de la hipotenusa. Cuando lo hayan hecho, anoten su procedimiento y el resultado. Fíjense bien que antes de empezar a calcular, nosotros podemos poner los ángulos. Ya sabemos que este es el ángulo recto y que este mide 90 grados. Y sabemos que sí tienen que sumar todos. Tienen que sumar 180 grados, pues aquí nos faltaría un ángulo de 20 grados. Ahora, quiero que observen con mucha atención. Tenemos solamente
uno de los catetos. Va a depender del ángulo que nosotros tomemos para que sea cateto opuesto o para que sea cateto adyacente. Pero ojo, observen que de 70 grados no sacamos en nuestra tablita ningún ángulo. Observen que no tenemos hasta ahorita nada más hemos sacado de 10, de 20, de 30, 45 y 50. Entonces, no tenemos de un ángulo de 70, pero sí tenemos de un ángulo de 20. Entonces, nos convendría basarnos en este que ya tenemos en nuestra tablita, porque en nuestra tablita sí tenemos de un ángulo de 20 grados, tenemos seno, coseno y tangente de un ángulo de 20 grados. Entonces, podemos basarnos en este ángulo. Si nosotros nos basamos en este ángulo, tenemos que relacionar, ya vimos que entonces si está este enfrente, este va a ser su cateto opuesto. Este sería el cateto adyacente y esta sería la hipotenusa. Bueno, vamos a empezar, tenemos que encontrar los dos, tanto el cateto opuesto como la hipotenusa. Vamos a empezar con la hipotenusa. Vamos a recordar qué función trigonométrica, relaciona el cateto opuesto con la hipotenusa. Siempre debemos tener a la mano nuestras razones trigonométricas. Es muy importante eso. Acuérdense. Seno es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. Coseno es igual a cateto adyacente sobre hipotenusa. Y tangente es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. Siempre vamos a tenerlas presentes para que se nos facilite resolver. Bueno, entonces, ¿qué función relaciona al cateto opuesto con la hipotenusa? Buscamos aquí, cateto opuesto con la hipotenusa, pues es la función seno. ¿Qué ángulo vamos a tomar? El de 20, porque es el que ya tenemos. Tenemos un valor del ángulo de 20. Entonces ponemos seno de 20 grados es igual a cateto opuesto. ¿Cuánto tenemos de cateto opuesto? 2.9. Bueno, voy a poner cateto opuesto sobre hipotenusa. Por lo tanto, seno de 20 grados es igual a 2.9 sobre, ¿sabemos cuánto tenemos de hipotenusa? No lo sabemos. Le ponemos X. Ahora, volvemos con nuestra tablita y vemos cuál es el valor de seno de un ángulo de 20 grados y vemos que es 0.34. Entonces, ponemos aquí 0.34, que es el valor de seno, es igual a 2.9 sobre X. ¿Qué nos falta? Despejar a X. X está dividiendo, va a pasar multiplicando y el 0.34 va a pasar dividiendo. Entonces nos quedaría X es igual a 2.9 sobre 0.34. Por lo tanto, X es igual, checamos con nuestra calculadora, 2.9 entre 0.34 y esto es igual a 8.52.
8.52. O es lo mismo decir que hipotenusa es igual a 8.52 centímetros. Y ya se lo podemos poner aquí. Igual a 8.52 centímetros. Ya tenemos cateto opuesto y tenemos hipotenusa. Ahora nos falta encontrar el cateto adyacente. Ahora, podemos relacionar cateto adyacente con hipotenusa o cateto adyacente con cateto opuesto. Esta vez me gustaría relacionar el cateto adyacente con el cateto opuesto, porque no hemos usado la función tangente. Entonces, ¿cuál relaciona el cateto opuesto con el cateto adyacente? Tangente. Vamos a usar tangente para encontrar la medida del cateto adyacente. Entonces, ¿de qué ángulo? Del que ya conocemos, que es el de 20 grados. Entonces vamos a poner tangente de 20 grados es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. Por lo tanto, tangente de 20 grados es igual, ¿cuánto tenemos de cateto opuesto? 2.9. 2.9 sobre X, porque no sabemos cuánto mide el cateto adyacente. Buscamos en nuestra tablita tangente del ángulo de 20 grados y nos dice que tangente del ángulo de 20 grados es 0.36. Entonces ponemos aquí 0.36 es igual a 2.9 sobre X. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Pues despejar a X. Y nos quedaría, recuerden, X está dividiendo, pasa multiplicando y el 0.36 pasa dividiendo. Y nos quedaría X es igual a 2.9 sobre 0.36. Y esto es igual a ¿cuánto? Vamos a hacerlo con la calculadora. 2.9 entre 0.36 y esto es igual a 8.0, o sea, 8 centímetros. Quiere decir 8.05. 8.05. Por lo tanto, quiere decir que el cateto adyacente es igual a 8.05 centímetros. Y se lo ponemos aquí, igual a 8.05 centímetros. Quiero aclararles algo, chicos. Si yo lo hubiera buscado con otra función, otra razón trigonométrica, me tiene que dar las mismas medidas, ¿eh? Si acaso puede variar por décimas. Vamos a suponer que yo en lugar de utilizar tangente, hubiera querido utilizar coseno, ¿sí? Porque es el que relaciona el cateto adyacente con la hipotenusa. Y vamos a suponer que no conocemos la medida del coseno. Vamos a suponer que la ignoramos, que no conocemos su medida. Es más, hasta se la voy a borrar. Vamos a suponer que no conocemos la medida del cateto adyacente.
y que decido, en lugar de usar la función tangente, voy a usar la razón trigonométrica coseno. Lo voy a hacer aquí, en esta orilla, y voy a decir coseno de 20 grados es igual, coseno que nos dice, cateto adyacente sobre hipotenusa. Cateto adyacente sobre hipotenusa. Por lo tanto, coseno de 20 grados es igual, ¿cuánto tenemos de cateto adyacente? No lo sabemos. Entonces le ponemos X. ¿Cuánto tenemos de hipotenusa? 8.52. 8.52. Ya nosotros sabemos que coseno de 20 grados, lo buscamos en nuestra tablita, coseno de 20 grados es 0.94. Entonces voy a poner aquí 0.94, que es el coseno de 20 grados, es igual a X sobre 8.52. ¿Qué sigue? Pues sí, despejar a X. Sigue despejar a X, entonces, fíjense bien que 8.52 está dividiendo, va a pasar multiplicando. Por lo tanto, me quedaría X es igual a 8.52 que multiplica a 0.94. Hacemos operaciones. 8.52 por 0.94 igual, y oh sorpresa, nos vuelve a dar a 8 centímetros. Recuerden que nos había dado a 8.05. Les dije que podía variar por algunas décimas o centésimas. Y oh sorpresa, entonces tenemos X es igual a 8. Por lo tanto, cateto adyacente es igual a 8 centímetros. Y aquí lo ponemos, 8 centímetros. ¿Observaron cómo podemos sacarlo con diferentes razones trigonométricas, pero el resultado tiene que seguir siendo el mismo? Bueno, de acuerdo a estos procedimientos que estuvimos haciendo aquí, ustedes van a escribir aquí qué se hizo, cuál fue el procedimiento que se llevó a cabo. Y nos pregunten aquí, comparen su resultado y procedimiento con los de sus compañeros de grupo. En particular, comenten, ¿usaron alguna o algunas razones trigonométricas? ¿Cuál o cuáles? Pues sí, utilizamos tangente, seno, podemos utilizar coseno, podíamos utilizar, en lugar de tangente, podíamos haber utilizado coseno. Chicos, espero que ahora sí haya quedado comprendida esta sesión, y hasta aquí terminamos con la secuencia 16 de matemáticas, que es razones trigonométricas 2. Ya solamente vendrán sesiones de repaso y su proyecto. Así que hasta la próxima, chicos.